la decisión final. Doctor Carlos Cante, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Gracias, un saludo para ustedes, de verdad muchas gracias por tener en cuenta nuestra opinión. Sí, yo creo que este es un momento de celebrar fundamentalmente que en el país existe una institucionalidad sólida y que el Estado social de derecho se respeta, y que por encima de posiciones que en su momento consideramos arbitrarias existe una institución como la Corte Constitucional que retorna al estado de cosas constitucionales las situaciones que yo Camila, diría que el gobierno no tendría por qué estar triste, porque a lo que condujo el incremento desmesurado de la tasa efectiva de tributación del sector extractivo y particularmente de la industria del carbón era a que nuestras empresas estuvieran condenadas al fracaso. Y si usted empieza a ver empresas en liquidación, pues estas empresas no van a tributar y podrán pagar 5, 6, 7 billones de pesos en impuestos y regalías en el 2023, pero seguramente que en el 2024 ya no estarían esas empresas para tributar porque esa carga era excesiva y acababa definitivamente con la industria. Qué bueno que usted dice eso, doctor Cante, porque entonces me lleva a preguntarle sobre la discusión cuando se estaba tramitando la reforma tributaria en el 2022. Esa era una de las cosas que argumentaban los de su sector, los del sector de hidrocarburos, y es que eso afectaría la inversión extranjera, afectaría la iniciación de diversos proyectos y que eso obviamente para el sector iba a ser el acabose. Con la decisión de la Corte Constitucional, ¿quiere decir que todas esas alertas y un poco entre comillas como amenazas de que aquí se iba a acabar la minería, de que se iba a frenar un sector económico de manera muy importante, con esta decisión de la Corte Constitucional quiere decir que se pueden reactivar y que ustedes creen desde el sector que se van a reactivar inversiones, se van a reactivar proyectos y ese fantasma de la crisis se puede ahuyentar un poco? No, sin lugar a dudas, el tema tributario afectó enormemente la posibilidad de inversión en la actividad minera, particularmente en la actividad minera de carbón, que por demás el 97% de los títulos mineros de carbón que hay en el país son de pequeña minería. Yo estoy precisamente en Cúcuta en una audiencia pública con el Congreso de la República para la reforma al Código de Minas, y hace un año estábamos acá con el ministro de Hacienda aquí en esta misma ciudad, advirtiéndole todos los problemas que iban a tener, no las grandes compañías mineras, sino las pequeñas compañías mineras productoras de carbón subterráneo de Boyacá, Cundinamarca, Santander, norte de Santander, que están regadas por todo el país, que pertenecen a colombianos, a pequeños mineros que son grandes empresarios y que iban a tener muchísimos problemas. De tal manera que esta decisión a lo que conduce es a disminuir el nivel de incertidumbre desde el punto de vista del cierre de los proyectos. Hay unos proyectos que con los precios que tenemos actualmente que son totalmente diferentes a los que se estaban observando durante el trámite de la reforma tributaria, y pareciera que el gobierno estaba interpretando que el ciclo de precios era permanente. Hay proyectos que vuelven a ser viables, pero sin embargo seguimos con la incertidumbre política por los mensajes que van y vienen en contra de la industria, que hacen que muchos proyectos que tienen grandes posibilidades de ampliación y de generación de ingresos y de empleo para las regiones todavía no tomen las decisiones de volver a reactivarse. Seguramente en 2 o 3 años volvemos a dar esa discusión. Señor Carlos Cante, usted es hoy el presidente de Fenalcarbón, pero usted también hizo parte en algún momento del gobierno nacional, desde el Ministerio de Minas, si mal no recuerdo, y por eso la pregunta que le voy a hacer se la hago para que él me la responda con ese doble sombrero, ahorita desde el sector privado, pero también de lo que conoce de lo público. El presidente Petro dice, pues hay que recortar presupuesto, ya que la Corte tumbó esto. ¿Qué, digamos, avisora usted desde el conocimiento de lo público que se puede hacer para que ese hueco que se le abre a lo que permitió esta reforma tributaria tan polémica, pues no sea tan grande y el gobierno pueda de otros lados maniobrar para que no se frene la inversión que pensaba hacer? Pues digamos, fundamentalmente el gobierno tenía unas expectativas de inversión social basadas en unos ingresos que estaban centrados en por lo menos 4 o 5 billones de pesos de la no deducibilidad de las regalías que se van a tener que revisar. Pero pues usted en el año 2023 tiene un flujo de recursos que todavía viene siendo el flujo de recursos enorme que tuvimos de precios, del boom de precios del 21 y 22 post-COVID, que está recaudando la DIAN. Usted todos los días está viendo las noticias
del incremento por encima del presupuesto de lo que obtuvo la DIAN por vía de, y ese impuesto de renta que está comprometido para la vigencia 2023, y todos sabemos que ha habido una subejecución en el presupuesto general de la Nación para 2023, y lo que se tiene que reorganizar son las expectativas que se tienen para lo que resta de este gobierno, que serían básicamente ya 2 presupuestos más, 23 y 24, con posibilidades de ejecución plena, 24 y 25, perdón, y que diría yo, pues hay que recortar un poco la cantidad de subsidios que se están planteando en el Estado. Don Carlos, que ustedes están entre los ojos del gobierno nacional, no cabe la más mínima duda, que esta decisión muy institucional, como usted advierte, de la Honorable Corte Constitucional es un bálsamo para ustedes y para toda la economía nacional, no hay la más mínima duda, pero hay un tema central aquí y es casi que en la misma línea ideológica del doctor Petro y del alto gobierno, y es quién debería distribuir los recursos, porque en últimas los recursos ahí están. La diferencia estaba en que la reforma tributaria decía esos 5, casi 6 billones de pesos los debía distribuir el Estado cobrándole un impuesto inconstitucional al sector productivo, a los de carbón, a los petroleros, etcétera, y los otros dicen, no, es que esos 6 billones de pesos se seguirán invirtiendo en las regiones, pero a través de los agentes de mercado, a través de los privados, quienes no solo generan empleo, sino hacen explotación, exploración, nuevas investigaciones tecnológicas y científicas, etcétera, etcétera. ¿Esos 5 billones de pesos es cierto que se van a perder o simple y llanamente no los va a distribuir el Estado a través de subsidios, sino a distribuir el mercado a través de los agentes productivos como son sus afiliados en el carbón? Pues, Rodrigo, con el saludo, realmente lo que estábamos viendo para esta vigencia es que todo el sector extractivo, con el incremento de la tasa efectiva de tributación, estaba viendo enormes problemas para cerrar un margen. Entonces, inclusive con muchas empresas discutimos nosotros el tema de que existen 2 medidas fundamentales que se dieron sobre el sector extractivo. Una, la imposibilidad de la deducibilidad de regalías, que era supremamente gravosa, pero 2, una sobretasa de 10 puntos sobre la renta efectiva, es decir, ese sector quedó tributando el 45%. Y estábamos diciendo, pues es que es tal el nivel que estamos nosotros, sobre todo para los exportadores, que colocar una tonelada de carbón del interior del país en el puerto estaba resultando mucho más oneroso por este incremento de la tributación, y estábamos empezando a tener márgenes negativos que seguramente no íbamos a tener renta para reportar. Entonces, por el otro lado, el Estado no iba a recibir mayor impuesto de renta, y al final del día pues era clavando un puñal en materia de recaudación de impuestos. Luego, lo que sí vemos acá es que esto nos permite la posibilidad de generación de margen, y al tener margen vamos a poder generar renta, y al generar renta vamos a poder tributar en mayor medida. Lo que quería hacer el gobierno funciona en otra parte del mundo, es decir, del universo de países productores de este tipo, pues, de materias primas. ¿Existe algún país que haga lo que quería hacer el gobierno, y es no poder descontar pues las regalías del impuesto a las ganancias? No, cero, en ningún país. Existió en un país africano hasta hace unos 5 años, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero eso fue eliminado. O sea, esto inclusive usted, como ya hoy nosotros nos basamos en unas normas internacionales contables, la NIF y todo esto, usted revisa en ese sentido, Sebastián, y lo que va a ver es que en ninguna parte del mundo, y existió solo en Zambia hasta hace 4 o 5 años, ya lo recordé, existe esa medida. Pues es que, o sea, usted no le pueden pedir que tribute sobre un ingreso que no permite generar renta, porque no es un ingreso suyo, es un ingreso para el Estado, que es lo que significan las regalías. Por tanto, la consideración de costo es una norma general a nivel global. Y eso precisamente fue, entre otras cosas, lo que dijo la Honorable Corte Constitucional en la noche de ayer. Don Carlos, una pregunta en relación con la efectividad de toda esta medida. La ley 2277, la reforma tributaria, se aprobó el año pasado, pero entró en vigencia el 1 de enero de este año. Llevamos 11.5 meses, ya se va a acabar este año 2023. ¿Qué tanto daño le hizo esta medida al sector al cual usted pertenece? Muchísimo.
Rodrigo, y bien que usted lo plantea, porque es que en febrero, finales de enero de este año, a partir de la ley de la reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda expidió un decreto en donde nos incrementó las autorretenciones de renta del 1.5 al 5%. Y eso, pues de un momento a otro, usted tuvo que generar atrapar una caja para girársela a la DIAN, que significaba se multiplicó por 3 el valor que usted normalmente giraba como anticipo de renta mensual hacia la DIAN, y eso, se lo digo físicamente, desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande, estábamos teniendo que pedirle plata a los bancos para tipos de renta. Esa plata, según entiendo yo y todavía sin ver el fallo, pues ya se quedó atrapada en la DIAN. Eso nos generó enormes problemas de caja. Tenemos problemas de liquidez en el sector en todas las empresas, pero pues esperamos que la DIAN saque de nuevo un decreto y diga, pues ya esta plata quedó para que ustedes paguen los impuestos de 2024-2025. Pues doctor Cante, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado también cómo reacciona el sector a esa decisión de la Corte Constitucional, y que para ustedes es un alivio y ojalá para el país también, y que todas esas alertas que decían de inversión y demás que iban a ser nefastas para Colombia, con esa decisión de la Corte pues se reversen. Doctor Cante, presidente de Fenalcarbón, mil gracias y feliz tarde. ¿Dónde está usted? Que lo veo en un sitio, ¿en qué parte está? Esto me parece como llanos, como... No, estoy en Cúcuta, aquí en la Cámara de Comercio. Me salí un rato de la audiencia pública de reforma al Código de Minas, que ese es otro tema que se nos viene ahora en la discusión, y esperamos que en esta discusión los ponentes, los funcionarios del gobierno e inclusive los de la bancada del gobierno, pues sean un poco más conscientes de que las arbitrariedades conducen. Se nos fue el doctor Cante ahí por la señal, no está tan buena, Sebastián, pero bueno, era el